Reiniciamos esta audiencia una vez finalizado pues el receso que se decretó en el momento inmediatamente anterior, informando a los asistentes a esta audiencia que existe quórum. Se ha conformado sala de decisión número 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, conformado por los magistrados la doctora Clara Elisa Cifuentes Ortiz y el doctor Luis Ernesto Arciniegas Triana, además del suscrito magistrado que funge como magistrado ponente, Fabio Iván Afanador García, en el proceso ya referenciado que corresponde al radicado número 15-001-2333-000-2013 00-355-00, siendo demandante el señor José Jaime Inestrosa Contreras contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Se ha conformado sala de decisión número 1 para efectos de evacuar la etapa de alegaciones y juzgamiento en el proceso ya descrito. Para tal efecto, se le concederá el uso de la palabra a los asistentes. Se les recuerda que los alegatos deben ser precisos, concisos y referentes a la fijación del litigio que ustedes mismos consideraron que era el pertinente. Por tal motivo, entonces, se le concede el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante para que presente los alegatos de conclusión en esas condiciones. Gracias, honorable magistrado. Cordial saludo a los honorables magistrados que componen la sala de decisión. Presento ante ustedes los alegatos de conclusión en el caso referenciado representando al demandante José Jaime Inestrosa Contreras. Me reitero en todos los hechos y fundamentos jurídicos contenidos en la demanda, por lo que solicito a su honorable despacho declare la nulidad del acto contenido en el oficio número 2991/GAG SDP de fecha 14 de abril de 2011 y centro mis alegatos de conclusión en 4 aspectos de relevancia en el caso que nos ocupa, los cuales son: primero, sobre el desmejoramiento de las prestaciones laborales; segundo, sobre el ingreso voluntario del régimen al nivel ejecutivo; tercero, sobre el no quebrantamiento del principio de inescindibilidad; y cuarto, el presente actual del Honorable Consejo de Estado. Primero que todo, sobre el desmejoramiento de las prestaciones laborales y salariales. Estas son evidentes, ya que la institución demandada incurrió en falsa motivación y desvío de poder con la negación contenida en el acto demandado, ya que va en contravía de la Constitución Nacional, la ley y la jurisprudencia, desconociendo lo ordenado en la Ley Cuarta de 1992, Ley 180 de 1995 y el decreto 132 de 1995, porque desatiende la protección de aquellos funcionarios que, haciendo parte de la Policía Nacional en los escalafones de suboficiales, agentes o no uniformados, se homologaron a nivel ejecutivo, a los que no podía desmejorarse ni discriminarse en ningún aspecto, como el caso concreto, ya que si al comparar el decreto 1212 de 1990, que cobija a mi representado, con el decreto 1091 de 1995, encontramos claras desmejoras, como son la prima de antigüedad contemplada en el decreto 1212 de 1990, que contenía un 10%, la prima especial que tenía también, que estos son contemplados dentro de este decreto, los cuales no fueron homologados o contenidos dentro del decreto 1091 de 95. Conforme al examen que hizo en un momento dado el honorable consejero ponente, doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en fallo del 2011 79-01. Bueno, el segundo tema, sobre el ingreso voluntario al régimen de nivel ejecutivo de mi representado. Esta voluntariedad de ingresar al nivel ejecutivo, encontramos que mi representado fue homologado porque se le ofrecieron unas garantías que nunca fueron cumplidas por la demandada y no ejerció esta acción antes en un tiempo anterior por el físico temor a un retiro discrecional o a una desestabilidad familiar por un traslado. Tercero,
sobre el no quebrantamiento del presidente de inescindibilidad por parte de mi representado. Conforme a lo expuesto anteriormente, respecto al ingreso voluntario, tenemos que mi representado en ningún momento busca beneficiarse de dos regímenes prestacionales diferentes. Lo que se pretende por este medio de control es la nulidad del acto que pretende imposición de factores salariales muy desfavorables a través de la imposición del decreto 1091 de 1995, y como restablecimiento de sus derechos se solicita la aplicación del decreto 1212 de 1990, haciendo énfasis en la condición más beneficiosa de protección constitucional contenida en el artículo 53. Y por último finalizo haciendo solicitándole a este tribunal, a este honorable tribunal, se tome en cuenta para despachar favorablemente las pretensiones de mi representado, el presidente actual del Honorable Consejo de Estado, con ponencia del doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, magistrado ponente de la sección segunda, subsección A, en el radicado de número 0500 1233 2011 000 7901, en un caso similar donde se tomó el fallo que profirió en segunda instancia, el cual cobijó las pretensiones de la demanda en un caso similar al que se presenta hoy. Gracias. Tiene el uso de la palabra el señor apoderado de la Caja de Sueldos de Retiro. Gracias, honorable magistrado. Cordial saludo para los magistrados que conforman la sala y los demás asistentes. En primer lugar, manifestar que ratifico los argumentos de defensa esbozados en la contestación de la demanda, puntualizando específicamente en que en el caso particular nos convoca la solicitud de homologación del régimen del nivel ejecutivo a la aplicación del decreto 1212 de 1990 a un miembro del nivel ejecutivo que obtiene su asignación de retiro estando escalafonado en ese nivel especial de la Policía Nacional. Como se ha dicho a lo largo de este proceso, las garantías que ofreció el Gobierno Nacional a los miembros de la Policía Nacional que voluntariamente se homologaran al régimen del nivel ejecutivo fueron ofrecidas directamente por el Ministerio de Defensa Policía Nacional. La Caja de Sueldos de Retiro, la entidad que represento, únicamente está llamada al proceso en atención a la solicitud que radicara el accionante, petición en la cual solicita la reliquidación de su asignación de retiro con base en factores que se modificaron o se atendieron en virtud de su homologación dada en la vigencia de la relación laboral con la Policía Nacional. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional simplemente da aplicación a los decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004 que contemplan los requisitos taxativos acerca de la forma y cuantías en las cuales se debe reconocer la asignación de retiro para los miembros del nivel ejecutivo. En todo caso, en dichos preceptos normativos, en su artículo 23, el decreto 4433 establece cuáles son las partidas computables para el nivel ejecutivo en el reconocimiento de la asignación de retiro, y en su parágrafo contiene la prohibición expresa de otras partidas diferentes a las señaladas en ese artículo para computar el reconocimiento de la asignación de retiro. De la misma manera se ha hecho referencia y claridad acerca de la protección al principio de inescindibilidad normativa, donde no sería viable ni sería oportuno aplicar disposiciones normativas de un régimen a otro régimen establecido, máxime cuando el actor de la demanda solicita el reajuste de su asignación de retiro con base en los factores del decreto 1212 de 1990, pero teniendo en cuenta la asignación de retiro con la cual la asignación básica con la cual obtuvo su asignación de retiro en el grado del intendente jefe del miembro del nivel ejecutivo. Sin más profundidad en el asunto, las pretensiones no están, según la disposición normativa, llamadas a prosperar. En ese orden de ideas, honorables magistrados, solicito denegar las súplicas de la demanda y darle fin al proceso. Tiene el uso de la palabra el señor apoderado de la Policía Nacional. Gracias, su señoría. Cordial saludo a los honorables magistrados que integran la sala de decisión.
Efectivamente, la defensa se ratifica, en representación de la Policía Nacional, la defensa se ratifica en lo argumentado en la contestación de la demanda y adicionalmente, atendiendo al problema jurídico a resolver, debemos manifestar que determinar si el demandante, al homologarse al nivel ejecutivo, le es dable el reconocimiento de las prestaciones previstos en el decreto 1212 y 1213 de 1990. Al respecto, ya pues el apoderado de la parte demandante señaló en la normatividad, efectivamente desde la creación del nivel ejecutivo por parte de la Policía Nacional mediante la ley 62 de 1993, posteriormente reglamentado por el decreto 041 del 94, ley 180 del 95 y decreto 132 de 1995, normatividad que vino a ser recogida por el decreto 1791 del 2000, se contemplan dos formas para acceder al nivel ejecutivo. La primera por incorporación directa, la segunda por homologación voluntaria de quienes a la fecha que se venían desempeñando como suboficiales y como agentes de la Policía Nacional, posteriormente fueron homologados al nivel ejecutivo. En efecto, dicha normatividad contemplada en su contenido establece la posibilidad para los agentes y suboficiales que deseen ingresar al nivel ejecutivo. Se dispuso que dicho personal debe someterse o se someterá al régimen salarial y prestacional establecido para la carrera del nivel ejecutivo. Es así como se establece un régimen especial en materia prestacional de una carrera diferente que es incomparable, inaplicable y mucho menos extensible a otros grados policiales de la institución, más que solamente los que corresponden al nivel ejecutivo, siendo entonces improcedente solicitar la aplicación alterna de varios regímenes prestacionales en aspectos en que se benefician en cada uno de estos. El Consejo de Estado, mediante sentencia con número interno 076-82012 del 31 de enero del 2013, con ponencia del honorable consejero doctor Víctor Hernando Alvarado, en donde en dicho proceso se niegan las pretensiones a un personal homologado al nivel ejecutivo, se relaciona en dicho proveído que dicho desmejoramiento, no obstante, no puede mirarse aisladamente o dicho de otra forma, factor por factor, pues ello permitiría la posibilidad de crear sin competencia para el efecto un tercer régimen compuesto por aquellos elementos más favorables de cada una de las normativas en estudio. En este caso, pues el decreto 1213 de 1990 y el decreto 1091 del 95. Este planteamiento expuesto por el Consejo de Estado mediante esta sentencia fue ratificado por el mismo máximo tribunal de lo contencioso administrativo en diferentes sentencias del 4 de octubre del 2012, con ponencia de la doctora Berta Lucía Ramírez en el expediente 0603 del 2012, con ponencia de la misma consejera del 18 de octubre del 2012 con el número de expediente 0563 del 2012, con ponencia del consejero Víctor Alvarado Ardila con fecha 3101 del 2013 dentro del expediente 1147 del 2012, con ponencia de la doctora Berta Lucía Ramírez fecha 2507 del 2013, expediente 0252 del 2013. A su turno, esta honorable corporación ha adoptado la posición en comento mediante sentencias del 15 de abril del año 2013, con ponencia del honorable magistrado, pues el doctor Fabio Iván Afanador, en sentencia del 11 de julio del 2012, con ponencia de la honorable magistrada la doctora Clara Elisa Cifuentes, 18 de noviembre del 2013, con ponencia del doctor Javier Ortiz del Valle, 27 de febrero del 2014, con ponencia del honorable magistrado el doctor Luis Ernesto Arciniegas, y recientemente, en una sentencia del 15 de abril del 2014, en sala de decisión número 1, con ponencia del doctor Fabián Afanador. En dicha sentencia, abro comillas, la honorable corporación indica: la entidad demandada al momento de liquidar los factores salariales del personal activo lo ha hecho de conformidad con la normatividad que regula el régimen salarial y prestacional de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, siendo improcedente incluir dentro de dicha liquidación las partidas solicitadas por el demandante, ya que no se encuentra acreditado el nuevo régimen salarial y prestacional
ya que no se encuentra acreditado que el nuevo régimen salarial y prestacional sea menos desfavorable que el anterior. Así las cosas, debo indicar que al momento de homologarse el hoy demandante al nivel ejecutivo, no existió ningún tipo de desmejora ni discriminación salarial ni prestacional, y al contrario hubo más beneficios, entre ellos a aumentar pues su ingreso salarial y prestacional, y asimismo pues tener acceso a la profesionalización dentro del grado o dentro de los grados que se encuentran en el nivel ejecutivo. Así las cosas, solo me resta solicitar al honorable tribunal se denieguen las súplicas de la demanda conforme a lo anteriormente expuesto. Gracias, su señoría. Señor agente del Ministerio Público, si desea rendir su concepto, tiene el uso de la palabra. Gracias, honorable magistrado. El Ministerio Público presentará concepto en este proceso fundamentado en el artículo 177, numeral séptimo de la Carta Política, en defensa del orden jurídico. El problema jurídico a resolver se definió en audiencia inicial al fijarse el litigio, señalándose que debe resolverse en este proceso si el acto administrativo demandado realmente produjo un desmejoramiento en las condiciones laborales y prestacionales, especialmente del demandante, en cuanto le negó una reliquiación de su parte prestacional, incluyendo una serie de primas como la prima de antigüedad, la bonificación por buena conducta, subsidio familiar, que indudablemente tiene unos porcentajes a los que aspira el demandante sean incluidos en la reliquiación pedida. Se puede afirmar que en el interior de la Policía Nacional aún existen dos regímenes prestacionales. Uno, que cobija a los suboficiales y agentes que ingresaron antes de la vigencia de la Ley 180 de 1985, mejor, del Decreto 041 de 1994. Esto es el Decreto 1212 de 1990. Y otro régimen prestacional que rige para el nivel ejecutivo, que se creó, entre otros, en el Decreto 041 del 94, posteriormente reglamentado nuevamente con la expedición de la Ley 180 de 1995 y sus decretos reglamentarios 132 y 1091 del 95 y actualmente el decreto 4433 del 2004. En el caso que nos ocupa, está probado que el demandante Jaime Inestrosa Contreras ingresó a la Policía Nacional el 26 de agosto de 1988 como alumno y que egresó el 31 de enero de 1989, que ingresó como agente el 25 de enero del 89 y permaneció en esta calidad hasta el 25 de julio de 1993. Posteriormente asciende como suboficial, en el que permanece del 26 de julio de 1993 y hasta el 30 de julio de 1994, fecha en la cual a partir del 1 de septiembre de 1994 y hasta su retiro, que ocurrió el 21 de septiembre del 2009, perteneció a la carrera del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Así aparece probado en su hoja de servicios, que aparece en el folio 9 del expediente. En consecuencia, cuando ingresó como agente, indudablemente estaba amparado por las normas prestacionales del decreto 1212 de 1990. Posteriormente se expide el decreto 041 del 94, que creó la carrera del nivel ejecutivo, que posteriormente es derogado, repito, por la Ley 180 de 1995. Al crearse la carrera del nivel ejecutivo, se le dio la posibilidad optativa y voluntaria para quienes estaban en el nivel como agentes suboficiales, para que si quisieran pudieran acogerse al nuevo régimen prestacional establecido
para la carrera del nivel ejecutivo. Digo voluntariamente. Las personas que estaban amparados en el régimen anterior tenían que asumir la decisión voluntaria, libre, de decidir si se quedaba con las normas prestacionales anteriores o asumía las nuevas normas que crea la nueva ley. Se dice aquí que ahí hubo desviación de poder y hay una falsa motivación. Examinado el expediente, el Ministerio Público no encuentra prueba de que eso sea cierto. No aparece ningún medio probatorio que diga, que demuestre, que pruebe que al señor demandante, al señor Hinestrosa, se le haya engañado, se le haya seducido o se le haya obligado a asumir el nuevo régimen prestacional. En consecuencia, el cargo de falsa motivación y de desviación de poder no está llamado a prosperar en la medida en que no aparece prueba, siendo una obligación del demandante una carga probatoria de hacerlo, lo que no se hizo. En consecuencia, estos dos cargos que se han señalado en la etapa de alegatos no están llamados a prosperar. El tema en consecuencia es determinar si hay violación o no de la ley como causal de nulidad de actos administrativos. Se repite que el señor Hinestrosa voluntariamente asumió y decidió ingresar a la carrera del nivel ejecutivo. Al hacerlo, se le aplicaba las normas del artículo 15 de la ley 185, ¿sí? De la ley 180 del 95, que en el artículo 15 señala: régimen salarial y prestacional del personal del nivel ejecutivo. El personal que ingrese al nivel ejecutivo de la Policía Nacional se someterá al régimen salarial y prestacional determinado en las disposiciones que sobre salario y prestaciones dicte el Gobierno Nacional. En consecuencia, establecida la historia laboral y analizada los documentos, especialmente la parte de la nómina, se encuentra que efectivamente en el año de 1900, para el año de 1993, el demandante recibía como ingresos unos conceptos por sueldo básico, prima de actualización, sueldo básico, prima de actualización, subsidio de alimentación y bonificación y unas bonificaciones. Para ese momento, en 1993, agosto, el total de ingresos era de 170.996 pesos. Para el mes de septiembre de 1994, cuando ingresa al nivel ejecutivo, aparece recibiendo un salario básico, una prima salarial del nivel ejecutivo y una bonificación por alimentación, obteniendo unos ingresos de 352.750 pesos. Así aparece en el folio 129. Se encuentra entonces que es cierto que al comparar los dos regímenes, el demandante pierde unos ingresos por concepto de unas primas, pero igualmente su parte de salario básico, especialmente, obtiene un incremento bastante alto, lo mismo que la prima de bonificación del nivel ejecutivo. Entonces, una cosa con otra casi que compensa. Diríamos que al sopesar ambos ingresos, era mucho más alto lo que obtiene en el nivel ejecutivo. Es posible que con el tiempo, esos incrementos sobre el salario básico no hayan sido de los porcentajes altos a los que se venía decretando en la década del 90 y que en consecuencia los ingresos por este concepto no hayan sido tan altos como se esperaban. Pero al asumir su decisión voluntaria de acogerse al régimen del nivel ejecutivo, el demandante tenía que acogerse a la totalidad de ese régimen prestacional. No se puede pretender, como lo ha dicho el Consejo de Estado sobre el principio de inesigibilidad, que
se apliquen unas normas del decreto anterior y unas normas del decreto posterior. ¿Se coge todo o no se coge nada? En este caso, el demandante obtuvo unos beneficios salariales especialmente, que incrementaron altamente sus ingresos. En consecuencia, ese desmejoramiento que se alega no es evidente, no aparece, porque como dice el Consejo de Estado, en una de las sentencias que ha sido citada por el señor apoderado de la Policía Nacional, con ponencia del doctor Víctor Hernando Alvarado Ordilla, que es la línea jurisprudencial que se mantiene mayoritariamente en la sección segunda. En la parte pertinente dice, en este contexto, en un asunto que permite ilustrar a la sala sobre la situación expuesta por el interesado, es oportuno referir que el Consejo de Estado, sección segunda, ya ha tenido la oportunidad de analizar, bajo los principios de favorabilidad e admisibilidad de la protección de los derechos adquiridos, eventos en los que un cambio de régimen salarial y prestacional implica la pérdida de una prima específica o de unos beneficios laborales, pero al mismo tiempo la ganancia de otros. Esa posición jurisprudencial, repito, es la que es mayoritaria en el Consejo de Estado, la que el Ministerio Público se acoge. Línea jurisprudencial que igualmente el Tribunal Administrativo de Boyacá, en los sendos fallos que han sido citados por el apoderado de la Policía Nacional, ha aplicado en diferentes casos idénticos al que aquí nos convoca. Por lo antes expuesto, el Ministerio Público solicita se nieguen las pretensiones de la demanda. Una vez oídas las intervenciones de los asistentes y con el consentimiento de los demás integrantes de la sala, procede el suscrito magistrado como ponente en el proceso de la referencia a dictar fallo que resuelva de fondo y en primera instancia la controversia formulada por el señor José Jaime Inestrosa Contreras. Cabe recordar que el demandante acusa de ilegal actos administrativos, o mejor, el acto administrativo 2991 del 14 de abril del 2011 proferido por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, toda vez que considera que en perjuicio del demandante le fue desmejorada su situación salarial y prestacional, que le afectó la liquidación de su asignación de retiro, como quiera que a su juicio le asiste un derecho adquirido a que se le aplique los factores previstos en el decreto 1212 de 1990, toda vez que estima que este último estatuto le resulta más beneficioso que el que le aplicó la entidad demandada, es particularmente el decreto, la ley 180 de 1995 y el decreto 132 del mismo año. De su parte, las entidades demandadas consideran que el acto administrativo se ajustó en un todo al ordenamiento jurídico al aplicar la norma vigente y el régimen salarial y prestacional vigente para el personal del nivel ejecutivo,
De acuerdo, por ejemplo, la Caja de Sueldos manifiesta que se aplicó la normatividad contenida en el decreto 1091 de 1995 y 4433 del 2004, y que pretender aplicar otro régimen es violatorio del principio de inescindibilidad de las normas laborales. La Policía Nacional agrega que el nuevo régimen salarial y prestacional para las personas o el personal que fue homologado al nivel ejecutivo le resultó significativamente más beneficioso que el que venía recibiendo conforme al decreto 1212 del año 1990, y que tampoco es posible obtener beneficios de uno y otro régimen, como quiera que eso desconoce el principio de inescindibilidad de la ley. De esta manera, entonces, corresponde, como ya se había señalado en la audiencia inicial, en la primera etapa, determinar si realmente se produjo una desmejora en la situación del demandante al momento de homologarse al nivel ejecutivo, para determinar así si el oficio acusado se adecua o no al ordenamiento jurídico. Para tal efecto, la Sala considera que, en respuesta a ese problema jurídico, las pretensiones no tienen vocación de prosperar en la medida en que no existe prueba que demuestre la real desmejora que manifiesta la parte demandante, que por el contrario encuentra la Sala que existió una mejora significativa al momento de homologarse al nivel ejecutivo en aplicación del nuevo régimen salarial y prestacional para este tipo de personal de la Policía Nacional, contenido en los decretos 132 de 1995 y decreto reglamentario 1091 del mismo año. Para tal efecto, tal como lo destacó el señor agente del Ministerio Público en su concepto, se encuentra aprobado en el expediente que el señor demandante José Jaime Inestrosa Contreras ingresó a la Policía Nacional en agosto del año 1988 como agente alumno, y que desde febrero del año 1989 fue nombrado como agente profesional hasta el día 26 de junio del año 93, que fue ascendido a suboficial de la Policía Nacional. También se encuentra acreditado en el expediente, según la hoja de servicio del demandante, que su ingreso al nivel ejecutivo de la Policía Nacional se produjo el día 1 de junio de 1994 en virtud de la resolución 6924 del 1 de julio del mismo año, homologándose al cargo de subintendente en el Cuerpo de Vigilancia del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. También se encuentra acreditado que el señor Inestrosa Contreras se retiró en septiembre del año 2009 después de haber laborado al servicio de la Policía Nacional por más de 21 años, y retirándose el 21 de septiembre del año 2009 en el cargo de intendente jefe en el Cuerpo de Vigilancia del nivel ejecutivo de la institución. También se encuentra acreditado en el expediente que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional le reconoció la asignación de retiro a partir del día 21 de diciembre del 2009, equivalente al 77% del sueldo básico de actividad para el grado y partidas legalmente computables. De esta manera, entonces, encuentra la Sala que el señor demandante Inestrosa Contreras, antes del año 1994, prestaba servicio en la institución policial como suboficial y que se homologó el día 1 de junio
el día 1 de julio del año 94 al servicio del nivel ejecutivo de la Policía Nacional como subintendente. Teniendo en cuenta el marco fáctico ya descrito, suficientemente ilustrado, conviene precisar el marco normativo y jurisprudencial que rige este tipo de controversias. Lo primero que debe destacarse es que el nivel ejecutivo fue creado por el decreto 41 del año 1994. Sin embargo, esta creación, en virtud del referido decreto, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-417 del año 94, al encontrarse el vicio de extralimitación de las funciones del nivel del Ejecutivo al desarrollar las atribuciones que le fueron conferidas mediante la Ley 62 del año 93. Con posterioridad a esta sentencia de la Corte Constitucional, el Congreso le otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República mediante la Ley 180 de 1995 para desarrollar en la Policía Nacional el nivel ejecutivo. Y entre otros aspectos, se dispuso en el parágrafo del artículo 7º de la Ley 180 que la creación del nivel ejecutivo no podría discriminar ni desmejorar en ningún aspecto la situación actual de quienes, estando al servicio de la Policía Nacional, ingresen al nivel ejecutivo. Luego, en desarrollo de estas facultades extraordinarias, el Ejecutivo expidió el Decreto Ley 132 de 1995, estableciendo los requisitos, los grados y los tiempos mínimos para el ascenso de los cargos del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Y en dicho estatuto, en el artículo 12, se ocupó del ingreso de los suboficiales al nivel ejecutivo en los siguientes términos. Artículo 12, ingreso de suboficiales al nivel ejecutivo. Podrán ingresar a la escala jerárquica del nivel ejecutivo de la Policía Nacional los suboficiales en servicio activo que lo soliciten. De esta manera, entonces, el decreto 132 estableció la posibilidad para que los suboficiales al servicio de la Policía Nacional pasaran a conformar el cuerpo del nivel ejecutivo mediante la figura de la homologación. Y en cuanto al régimen salarial y prestacional del personal que ingresara al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, el decreto 132 en sus artículos 15 y 82 se refirió así. El artículo 15 estableció que el personal que ingrese al nivel ejecutivo de la Policía Nacional se someterá al régimen salarial y prestacional determinado en las disposiciones que sobre salarios y prestaciones dicte el Gobierno Nacional. Y el artículo 82 reprodujo lo que ya había señalado la Ley 180, según el cual el ingreso al nivel ejecutivo de la Policía Nacional no podrá discriminar ni desmejorar en ningún aspecto la situación de quienes están al servicio de la Policía Nacional. En desarrollo de este decreto Ley 132, el Gobierno Nacional expidió el régimen de asignaciones y prestaciones para el personal de nivel de ejecutivo de la Policía Nacional a través del decreto 1091 del año 95, creando un sistema salarial y prestacional diferente al reconocido al personal de agentes, oficiales y suboficiales en los decretos 1213 y 1212 de 1990. Así las cosas, entonces, se tiene que existía o existe un régimen salarial y prestacional para el personal de la Policía Nacional que no decidan homologarse al nivel ejecutivo, y aquellos propios, aquel régimen propio del nivel ejecutivo contemplado en el decreto 1091 de 1995, que se aplica para el personal que se homologa al nivel ejecutivo o para aquel personal que ingrese por primera vez a la institución policial a partir de ese año.
Ahora bien, en tales normas se dejó claro que el gobierno no podía desmejorar la situación que venía gozando el personal, bien como agentes o bien como suboficiales que decidieran homologarse al nivel ejecutivo. En principio, entonces, resulta acertado y es totalmente válido y se ajusta al ordenamiento jurídico que las instituciones demandadas apliquen el decreto 1091 de 1995 porque corresponde al régimen salarial y prestacional. Lo que no resulta aceptable es que con ese decreto o con ese nuevo régimen salarial se afecte o se desmejore a ese personal que decidió homologarse. El Consejo de Estado ha considerado sobre este punto en particular de las desmejoras en sentencia del 31 de enero del 2013 que la prohibición del desmejoramiento se estableció para el personal que se sometiera a la homologación y se refiere a las condiciones de cada régimen en conjunto y no comparando aisladamente los factores que lo componen. Así, aplicando el principio de favorabilidad a cada factor del régimen, se crearía un tercer régimen compuesto por lo más beneficioso de cada uno. Por el contrario, y en virtud del principio de inescindibilidad, la favorabilidad del nivel ejecutivo al que se acogió libremente el interesado debe observarse en su integridad, pues es posible que en la nueva normativa aplicable, es decir, la contenida en el decreto 1091 del año 95, existan ventajas no estipuladas mientras ostentó la condición de agente y que a su turno se hayan eliminado otras, pese a lo cual en su conjunto su condición de integrante del nivel ejecutivo le haya permitido incluso mejorar las condiciones salariales y prestacionales. Ahora bien, esta sala no desconoce que al interior del Consejo de Estado existió un pronunciamiento por parte de una de sus subsecciones, con ponencia del doctor consejero Gustavo Gómez Aranguren, que tenía la tesis contraria, postura que el mismo consejero ponente rectificó en providencia del 20 de julio del año 2014. De esta manera, la sala de decisión da respuesta al señor agente, al señor profesional o apoderado de la parte demandante, haciéndole ver que la postura pacífica ya del Consejo de Estado es referida a la primera tesis sostenida por la subsección A del Consejo de Estado de la sección segunda, en cuanto que enseña que la comparación debe darse en conjunto y no análisis de factor por factor. Providencia que se reitera, la nueva, es del 20 de julio del año 2014, número interno 1818-2013, con ponencia del doctor Gustavo Gómez Aranguren, en donde se establece lo siguiente, comillas, de la anterior normativa y jurisprudencia entonces, queda claro que quienes pertenecían al nivel de agentes y suboficiales de la Policía Nacional tenían la posibilidad de acceder voluntariamente a la carrera del nivel ejecutivo y que quienes así lo hicieran debían someterse al régimen salarial y prestacional que estableciera el gobierno nacional sin ser desmejorados o discriminados en todo caso en su situación laboral. En relación con este último aspecto debe advertirse que se convierte en una regulación expresa de la prohibición de retroceso o de regresividad derivada del principio de progresividad al que están sometidas las facetas prestacionales de los derechos constitucionales. Significa que, si bien es cierto, no se desconoció la protección dada a los agentes y suboficiales que se incorporaron al nivel ejecutivo de la Policía Nacional,
Tampoco puede adelantarse un estudio de la situación ventilada al margen del principio de inescindibilidad y por supuesto el de favorabilidad. Por ende, ya mirado en su conjunto, el régimen salarial y prestacional establecido en el decreto 1091 del año 95 no desmejoró sus condiciones laborales. La sala repite, se trata de una postura que lo que hace es confirmar la postura inicialmente establecida a partir de enero del año 2013, con la ponencia del doctor consejero Víctor Hernando Alvarado Ardila. En el caso concreto, este despacho encuentra, o la sala mejor, encuentra que el demandante se homologó al nivel ejecutivo en julio del año 94, esto es, cuando estaba vigente el decreto 41 del año 94, que posteriormente fuera declarado inexequible por la Corte Constitucional. Pero a pesar de la declaratoria de inexequibilidad de la norma que fue el fundamento del ingreso del actor al nivel ejecutivo, el mismo decreto ley 132 del año 95 dejó a salvo las homologaciones del personal que había ingresado al nivel ejecutivo mientras estuvo vigente el decreto 41 del año 94. Y es así como en el artículo transitorio 1 se dispone que el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que se encontraba incorporado a la Policía Nacional en el momento en que se declaró inexequible parcialmente el decreto 41 del año 94, quedará automáticamente incorporado a la carrera que regula el presente decreto, en el mismo grado, con la misma antigüedad que ostentaba, sin que para ello sea necesario ningún otro requisito y sin que se produzca solución de continuidad en la prestación del servicio policial para todos los efectos legales. De esta manera, entonces, a pesar de la inconstitucionalidad del decreto 41 del año 94, así declarada por la Corte Constitucional, lo cierto es que el demandante se mantuvo en el escalafón del nivel ejecutivo en virtud de esa norma transitoria de la ley del decreto 132 de 1995. Y por lo tanto no requería un nuevo ingreso ni tampoco una nueva solicitud, toda vez que ya se entendía incluido en el nivel ejecutivo de la policía. Ahora bien, frente a la posible desmejora que alega la parte demandante, la sala encuentra que la posición de la parte demandada respecto a la negativa de liquidar la asignación de retiro del actor con las prestaciones laborales contenidas en el decreto 1212 de 1990 es acorde con la interpretación que en párrafos anteriores ha efectuado la sala sobre la prohibición de discriminación o desmejora, en el entendido que ésta no implica el reconocimiento aislado de los factores más beneficiosos de uno y otro régimen, sino la comparación en conjunto de las condiciones salariales y prestacionales de cada uno de los que en cada uno de estos ofrece. En este orden de ideas y atendiendo al principio de carga de la prueba, en el expediente no existe material probatorio suficiente y que acredite que realmente la parte demandante resultó negativamente afectado o desmejorado en sus condiciones salariales o prestacionales, para que resulte avante su pretensión de nulidad de los actos acusados. Por el contrario, la sala ha encontrado que el demandante Inestrosa Contreras, al momento de homologarse, resultó beneficiado con un incremento sustancial en el salario que devengó en su nuevo nivel ejecutivo. Ahora bien, la sala recalca
que el demandante debe, para que resulte beneficioso en sus pretensiones, llevar a cabo un análisis en conjunto del régimen salarial y prestacional, y no factor por factor, toda vez que ciertamente, y eso también lo recalcó el señor agente del Ministerio Público, no existen algunas partidas que estaban incluidas en el decreto 1212, pero lo cierto también es que se crearon otras y además resultó incrementado el valor de la asignación salarial, de tal manera entonces que en conjunto puede concluirse que el señor demandante Inestrosa Contreras no resultó afectado en su régimen salarial y prestacional. De esta manera entonces la sala se mantiene en las posturas y en las tesis que se han esbozado suficientemente en esta audiencia, que ha sido posición uniforme, pacífica y reiterada de cada una de las salas de decisión de este tribunal administrativo para negar las pretensiones de la demanda, básicamente porque en conjunto el régimen salarial y prestacional que le fue aplicado a los demandantes, en este caso al señor José Jaime Inestrosa Contreras, no afectó la prohibición de desmejora, y que por el contrario existe argumentos y elementos para concluir que el nuevo régimen salarial y prestacional le fue más beneficios. Como quiera que la decisión de la sala está encaminada a negar las pretensiones de la demanda, y de conformidad con lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, y en concordancia con el artículo 365 del Código General del Proceso, debe fijarse el valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación, toda vez que las pretensiones de la demanda no prosperan y por lo tanto se impone condenar en costas y agencias en derecho a la parte vencida, y para tal efecto la sala condena a la parte demandante vencida en el proceso de la referencia al pago de agencias en derecho en cuantía del 2% de las pretensiones de la demanda, teniendo como tales las que fueron tasadas por el actor a folio 29 del expediente. De esta manera, la Sala de Decisión número 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, falla: primero, negar las súplicas de la demanda por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia. Segundo, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría. Se fija como agencias en derecho el equivalente al 2% del valor de las pretensiones al tiempo de la demanda. Tercero, ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente dejando las constancias del caso. La presente decisión se notifica en estrados. Estando en el traslado pues, de la providencia, y por sugerencia de uno de los integrantes de la sala, conviene precisar que el 2% del valor de las pretensiones al tiempo de la demanda es a favor de las entidades demandadas por sumas iguales.
Finalmente, y antes de cerrar la audiencia, la sala les concede el uso de la palabra para que, si desean dejar alguna constancia respecto del desarrollo formal de esta audiencia, así lo hagan. Gracias, honorable magistrado. No dejo ninguna constancia. Sin constancia, su señoría. Gracias, sin ninguna constancia. Sin observaciones, honorable magistrado. Muy bien, no siendo otro el objeto de esta audiencia, se culmina hoy, martes 10 de febrero del 2015, siendo las 4:28 de la tarde. Muchas gracias y buen día.